El siguiente video contiene análisis histórico sobre la Wehrmacht en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y el régimen nazi. Este video no glorifica la violencia, el nazismo ni ninguna ideología de odio. La Wehrmacht después de la guerra, mito, realidad y el olvido de los crímenes. La Segunda Guerra Mundial dejó una cicatriz imborrable en la historia, y la Wehrmacht, la fuerza armada de la Alemania nazi, estuvo en el centro de este conflicto. Sin embargo, en los años posteriores a 1945 surgió una narrativa compleja y para muchos problemática en torno a la Wehrmacht. En este video exploraremos cómo se construyó una imagen de la Wehrmacht como una fuerza limpia y profesional, separada de los horrores del régimen nazi, y cómo esta visión contribuyó al olvido de sus crímenes de guerra. Acompáñanos en este análisis histórico para comprender las luces y sombras de este periodo crucial. Parte 1. El mito de la Wehrmacht limpia. Después de la brutalidad y la derrota de la Segunda Guerra Mundial, surgió una narrativa sorprendente que buscaba separar a la Wehrmacht, el ejército alemán, de los horrores del régimen nazi. Esta construcción, conocida como el mito de la Wehrmacht limpia, se arraigó profundamente en los primeros años de la posguerra. Antes y durante los primeros años de la guerra, la propaganda nazi y la propia imagen proyectada por la Wehrmacht enfatizaban el profesionalismo, la eficiencia y el cumplimiento del deber. Se presentaban a los soldados como individuos apolíticos enfocados únicamente en sus tareas militares. Esta imagen de un ejército técnicamente competente y obediente sentó las bases para la posterior distinción artificial entre la Wehrmacht y el núcleo ideológico del nazismo. Un elemento clave en la construcción del mito fue la creación de una clara distinción en la percepción pública entre la Wehrmacht y el partido nazi, especialmente las temidas SS. Se presentaban a la Wehrmacht como el ejército regular, mientras que las atrocidades se atribuían principalmente a las SS y a otros cuerpos ideológicos del partido. Esta diferenciación, aunque con alguna base en la estructura organizativa, ignoraba la profunda imbricación de la Wehrmacht en la consecución de los objetivos nazis. Tras la guerra, las memorias y los relatos de los veteranos jugaron un papel fundamental en la difusión del mito. Muchos ex soldados se centraron en sus experiencias de combate, el compañerismo y el sufrimiento personal, evitando o minimizando cualquier mención de la participación en crímenes o la complicidad con el régimen. Estas narrativas, comprensibles desde una perspectiva individual, contribuyeron a una visión colectiva de la Wehrmacht como una entidad separada de la brutalidad nazi. En los primeros años de la posguerra hubo una tendencia generalizada en la sociedad alemana a mirar hacia el futuro y reconstruir el país. La confrontación directa con los horrores del pasado, incluyendo el papel de la Wehrmacht, fue a menudo evitada. Esta omisión selectiva en la discusión pública en los primeros relatos permitió que el mito de la Wehrmacht limpia echara raíces profundas. El advenimiento de la Guerra Fría añadió una nueva capa a este proceso. Occidente necesitaba una Alemania occidental fuerte y estable como aliado contra el comunismo soviético. En este contexto geopolítico, enfatizar los crímenes de guerra de la Wehrmacht no era conveniente. La distinción entre el ejército alemán y el régimen nazi se volvió aún más pronunciada en el discurso político y mediático occidental. Sin embargo, esta narrativa, cuidadosamente construida, comenzaría a desmoronarse con el tiempo, a medida que la investigación histórica revelaba una realidad mucho más oscura sobre la participación de la Wehrmacht en las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Parte 2. La realidad oculta. Crímenes de guerra y complicidad. A pesar de la narrativa cuidadosamente construida en los años posteriores a la guerra, la realidad histórica revela una imagen mucho más oscura de la Wehrmacht. Diferentes investigaciones y la apertura de archivos han demostrado la amplia y sistemática participación de unidades de la Wehrmacht en crímenes de guerra, particularmente en el brutal y racialmente cargado Frente Oriental. El Frente Oriental fue un escenario donde la ideología racial nazi se manifestó con una violencia extrema. La Wehrmacht no solo luchó una guerra convencional, sino que también participó activamente en la implementación de la guerra de exterminio contra la población civil soviética, considerada racialmente inferior y una amenaza ideológica. Esta mentalidad creó un contexto donde la brutalidad se normalizó y los crímenes de guerra se generalizaron. La participación de la Wehrmacht en el Holocausto fue más allá del apoyo logístico a las Einsatzgruppen. Unidades del ejército alemán estuvieron directamente involucradas en la identificación, concentración y, en algunos casos, el asesinato de judíos y otros grupos perseguidos. Órdenes de comandantes locales a menudo instaban a la cooperación con las SS en estas misiones especiales, y los soldados de la Wehrmacht presenciaron y a veces participaron en las atrocidades.
La Wehrmacht implementó políticas de represión despiadadas contra cualquier forma de resistencia civil en los territorios ocupados. Esto incluyó la toma y ejecución de rehenes, la destrucción de aldeas enteras y la deportación de poblaciones civiles. Esas acciones, presentadas como medidas de pacificación, constituyeron crímenes de guerra al violar las leyes y castigar colectivamente a poblaciones inocentes. La toma de represalias contra poblaciones civiles por las acciones de partisanos fue una práctica sistemática y brutal de la Wehrmacht. Se establecían cuotas de vidas civiles que debían ser pagadas por cada baja alemana. Estas acciones eran a menudo indiscriminadas y buscaban aterrorizar a la población para evitar cualquier apoyo a la resistencia, sin importar la inocencia de las víctimas. El trato infligido por la Wehrmacht a los millones de prisioneros de guerra soviéticos fue un crimen de guerra de proporciones masivas. Impulsado por la ideología racial nazi, los prisioneros soviéticos fueron sometidos a hambre, enfermedades, trabajos forzados hasta la muerte y ejecuciones sumarias. Las tasas de mortalidad en los campos de prisioneros de la Wehrmacht fueron escalofriantes, evidenciando una política deliberada de exterminio por inanición y negligencia. El argumento de órdenes son órdenes no exime de responsabilidad por estos crímenes. Los juicios de Nuremberg establecieron claramente que los individuos tienen la obligación moral y legal de no obedecer órdenes manifiestamente ilegales. Si bien la desobediencia podía acarrear graves consecuencias, la participación en atrocidades no podía justificarse simplemente por el cumplimiento de una orden superior. Es crucial entender que la responsabilidad por estos crímenes no recae únicamente en individuos aislados. La Wehrmacht como institución participó en la planificación, la organización y la ejecución de estas acciones criminales. La cadena de mando facilitó la transmisión de órdenes ilegales y la cultura de obediencia y la ideología nazi crearon un entorno donde tales crímenes podían ocurrir a gran escala. Casos concretos como la masacre de Babi Yar, la destrucción de Lidice y el trato a los prisioneros soviéticos, respaldados por una vasta cantidad de documentos de archivo, testimonios y análisis históricos, desmienten de manera contundente la narrativa de la Wehrmacht limpia. La evidencia histórica es innegable. La Wehrmacht, aunque compuesta por millones de individuos, fue una institución profundamente implicada en los horrores de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en el frente oriental. La siguiente parte de nuestro análisis explorará cómo esta verdad fue, en gran medida, ignorada en los primeros años de la posguerra. Parte 3. El proceso de olvido y sus consecuencias. Tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, la sociedad alemana se enfrentó a la inmensa tarea de reconstrucción física y emocional. En este contexto, la confrontación directa con los crímenes cometidos durante el régimen nazi, incluyendo aquellos en los que la Wehrmacht estuvo implicada, fue a menudo evitada o minimizada. Este proceso de olvido tuvo profundas y duraderas consecuencias en la memoria colectiva. La prioridad inmediata para la mayoría de los alemanes era la supervivencia y la reconstrucción de un país en ruinas. La energía y los recursos se centraron en el presente y el futuro, dejando poco espacio para una profunda introspección sobre el pasado reciente. Existía un deseo comprensible de normalizar la vida y dejar atrás el horror de la guerra y el nazismo. En este ambiente, la confrontación con la culpabilidad colectiva y los crímenes de la Wehrmacht era incómoda y a menudo resistida. Como mencionamos anteriormente, las memorias y los relatos de los veteranos jugaron un papel crucial en la configuración de la memoria pública. Estas narrativas a menudo se centraban en el heroísmo individual, el sufrimiento personal y la camaradería, omitiendo o minimizando la participación en crímenes de guerra. Esta perspectiva, difundida ampliamente, contribuyó a la imagen de una Wehrmacht compuesta por soldados decentes que simplemente cumplían con su deber, reforzando el mito de la Wehrmacht limpia. En los primeros años de la posguerra, la investigación histórica exhaustiva sobre los crímenes de la Wehrmacht era limitada. Muchos archivos aún no estaban accesibles y la atención académica se centró en otros aspectos de la guerra y el nazismo. Además, en un clima social que buscaba la normalización, el debate público sobre la participación de la Wehrmacht en atrocidades fue escaso o inexistente. Esto permitió que la narrativa del soldado decente persistiera sin ser
seriamente cuestionada. Este proceso de olvido tuvo consecuencias significativas, retrasó la confrontación completa con el pasado nazi y dificultó la comprensión de la responsabilidad colectiva. Permitió que antiguas élites militares y simpatizantes del nazismo mantuvieran influencia en la sociedad de la posguerra. Además, la falta de una clara condena de los crímenes de la Wehrmacht pudo haber afectado la forma en que las generaciones posteriores entendieron el papel de las Fuerzas Armadas alemanas en la historia. Con el tiempo, y gracias al trabajo de historiadores, investigadores y la creciente conciencia social, una visión más completa y crítica del papel de la Wehrmacht comenzó a emerger. Se desenterraron evidencias, se publicaron investigaciones y se generó un debate público más amplio sobre su participación en crímenes de guerra. Este proceso de confrontación tardío pero crucial ha sido fundamental para una comprensión más precisa y honesta del pasado alemán. El camino hacia la verdad histórica a menudo es largo y complejo. El caso de la Wehrmacht después de la guerra nos enseña cómo las necesidades sociales, las narrativas personales y la falta inicial de investigación pueden contribuir al olvido selectivo. Sin embargo, la búsqueda continua de la verdad y la confrontación con el pasado son esenciales para construir una comprensión más completa y ética de la historia. Parte 4. Conclusión. Al llegar al final de este análisis, es crucial recordar el complejo y a menudo contradictorio legado de la Wehrmacht en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. La construcción de una narrativa de limpieza y profesionalismo, aunque comprensible en el contexto de la posguerra, oscureció una verdad mucho más incómoda: la profunda implicación de esa institución en los crímenes del régimen nazi. El mito de la Wehrmacht limpia se erigió sobre la necesidad de olvidar y reconstruir, alimentado por los relatos selectivos de los veteranos y un silencio inicial en el debate público. Sin embargo, la realidad histórica, respaldada por una creciente cantidad de evidencia, revela una imagen mucho más sombría: la participación activa y la complicidad de la Wehrmacht en una amplia gama de crímenes de guerra, particularmente en el brutal Frente Oriental. La historia de la Wehrmacht en la posguerra nos enseña la importancia de una memoria crítica y sin concesiones. Recordar selectivamente o minimizar la responsabilidad de instituciones enteras puede tener consecuencias duraderas en nuestra comprensión del pasado y en nuestra capacidad para aprender de él. Analizar cómo se construyó y se mantuvo el mito de la Wehrmacht limpia nos ofrece lecciones valiosas sobre la naturaleza de la memoria colectiva, la influencia de las narrativas dominantes y la necesidad de confrontar incluso los aspectos más incómodos de nuestra historia. Esperamos que este video haya contribuido a una comprensión más profunda y matizada del papel de la Wehrmacht y de los complejos procesos de memoria que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. La verdad histórica, por dolorosa que sea, es esencial para honrar la memoria de las víctimas y para construir un futuro donde tales horrores nunca se repitan. Te invitamos a reflexionar sobre estas ideas y a compartir tus propias perspectivas en la caja de comentarios. Y este fue el primer capítulo de Solo Hablar por Hablar. Abrazos.